Buenas noches a todos. Es un honor volver a tener un viernes de cardiología. Hoy tenemos un invitado especial que también habíamos planeado meses atrás. Yo ya lo había invitado para algo presencial, pero bueno, todas las visitas presenciales se suspendieron, así que hoy pudimos hacer este encuentro de manera virtual. Me acuerdo que lo conocí al doctor Alejandro Lakowski, cardiólogo del Sanatorio Mater Dei y cardiólogo del Consejo de Cardiología Clínica de la Sociedad Argentina de Cardiología, hace varios años en un meeting, y nunca me olvido, Alejandro, que después me mandaste eh, un videíto de agregación plaquetaria, que estaba muy, muy bueno, y lo pude usar en varias charlas. Y después, bueno, hace pocos años también me acuerdo que viste una charla en el simposio de medicina cardiovascular que hicimos en el hospital. Así que bueno, la idea hoy es invitarlo a hablar de antiagregantes plaquetarios en el año 2020, qué hay de nuevo, y bueno, esa es la presentación formal de Alejandro, y después de la charla, Carlos nos va a presentar a los panelistas para que podamos discutir el tema, generar preguntas, controversias, y como así también cualquier tipo de pregunta de los espectadores que la pueden hacer a través del chat. Así que si les parece, Ale, arrancamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y por siempre la amistad de siempre con Pedro, con Carlos Poy, con toda la gente de Rosario, que realmente es una excelente comunidad académica y con muy alto nivel científico, donde es un grupo excelente y da gusto juntarse con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. La idea es hacer una breve actualización sobre los últimos avances en antiagregación en enfermedad coronaria y síndromes coronarios agudos. Les comparto pantalla. Yo estoy acá trabajando en el sanatorio y tengo una señal de internet que normalmente es estable, pero hoy está con algunos altibajos. Así que, por favor, si me dejan de escuchar o si no se escucha bien, por favor avísenme y volvemos atrás o repetimos alguna diapositiva. Disculpen los inconvenientes técnicos, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ahí sí. perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre antitrombóticos post-angioplastia, algunas novedades y algunas cosas nuevas que han aparecido. Una de las cosas que se han discutido en los últimos años es qué conducta tomar cuando un paciente necesita anticoagulación y antiagregación. Esto es en pacientes que tienen fibrilación auricular generalmente o alguna otra indicación clínica para estar anticoagulados en forma crónica y que se internan por un síndrome coronario agudo o que van a una angioplastia. ¿Qué conducta tomar a posteriori de ese evento clínico? El problema es que la conducta usual, la terapia clásica, es mantenerse con un anticoagulante oral a largo plazo y además se necesita una buena antiagregación para evitar la trombosis del stent y los eventos trombóticos recurrentes. Pero ya se sabe que el uso de la triple terapia, que es la combinación de un anticoagulante oral más un bloqueante P2Y12 más la aspirina, se asocia a una alta tasa de sangrado. Entonces, en el año 2013, los investigadores del estudio West empezaron a plantearse qué alternativa antitrombótica se podría utilizar para tratar de no disminuir mucho la protección antitrombótica, pero disminuir el riesgo de sangrado. Entonces hicieron un estudio, que es un estudio pequeño, con 573 pacientes, un estudio abierto. Este es un estudio hecho en un estudio danés de investigadores independientes, en donde compararon la triple terapia clásica, que era warfarina más clopidogrel, más significativa, y no se observó que hubiera que pagar un costo excesivamente alto por este beneficio de reducción de las hemorragias. De hecho, hubo menos eventos isquémicos, con una P que dio acá estadísticamente significativa, pero este estudio no tenía el poder estadístico suficiente para detectar diferencias
en eventos isquémicos de baja incidencia, como por ejemplo muerte o trombosis del stent. Perdón, disculpen, se coló una imagen en la diapo. Entonces, la conclusión de los investigadores es que esta doble terapia, sacando a la aspirina, permitía mantener la misma eficacia antitrombótica, pero reducir dramáticamente el riesgo de sangrado. A posteriori de este estudio, el estudio West, hubo varios ensayos clínicos en donde se intentó demostrar que el uso de nuevos anticoagulantes orales, como dabigatran, rivaroxaban o apixaban, también permitía reducir los sangrados. Y en general, en estos ensayos clínicos, lo que se hizo es combinar un nuevo anticoagulante oral con una estrategia doble, con un bloqueante P2Y12, pero sin aspirina, versus la triple terapia clásica. El primero de esos estudios es el estudio Pioneer, que se hizo con rivaroxaban, publicado en el año 2016 en el New England Journal of Medicine, y en donde hubo 3 grupos de tratamiento. El grupo 3 era la terapia clásica, warfarina más doble antiagregación, y 2 grupos basados en rivaroxaban, uno con rivaroxaban 15 miligramos por día, más un bloqueante P2Y12, pero sin aspirina, una doble terapia, y otro utilizando dosis muy bajitas de rivaroxaban, 2,5 miligramos cada 12 horas, más clopidogrel, más aspirina, una triple terapia. Este estudio fue un poco criticado porque incluía estos eran pacientes con fibrilación auricular y necesidad de anticoagulación oral crónica, y este estudio incluía una rama con una dosis de anticoagulante que no anticoagula, es decir, que no ha demostrado protección antitrombótica contra la cardioembolia en pacientes con FA. Una dosis que es la cuarta parte de la dosis usual que se probó en el Rocket, que era 20 miligramos por día de rivaroxaban. Pero bueno, en este ensayo clínico, el punto final primario de sangrado clínicamente significativo se redujo significativamente en ambos grupos tratados con rivaroxaban, ya sea con o sin aspirina, comparado a la triple terapia con una diferencia, con una disminución de eventos de alrededor de un 40%. Y no se observó que hubiera un aumento de eventos trombóticos, un aumento del MACE en los grupos tratados con rivaroxaban. Al año siguiente se publicó el estudio Redual PCI con dabigatran, que tuvo un diseño más o menos similar. También los puntos finales de estos estudios son sangrados. Acá se compararon las 2 dosis disponibles de dabigatran, 110 miligramos cada 12 horas y 150 miligramos cada 12 horas, sumado a un bloqueante P2Y12, pero sin aspirina, versus la triple terapia clásica, que es warfarina más bloqueante P2Y12 más aspirina. El sangrado mayor o clínicamente significativo, con la dosis baja de 110 miligramos de dabigatran, se redujo a la mitad, fíjense acá, hazard ratio 0,52, y se redujo un tercio con la dosis de 150 miligramos, un hazard ratio de 0,72. También en este estudio no se observó que hubiera un aumento de eventos trombóticos cuando se utilizó doble terapia sin aspirina y utilizando un anticoagulante directo comparado a la triple terapia. Estos 2 estudios, que utilizaban un nuevo anticoagulante como parte de una doble terapia, no permitían establecer claramente cuál había sido la causa de la disminución de los sangrados, si fue el hecho de haber sacado la aspirina, es decir, pasar de una triple a una doble terapia, o si fue el haber reemplazado un anticoagulante antivitamina K, como es la warfarina, por un anticoagulante directo, como es rivaroxaban, dabigatran o apixaban. Es por eso que los investigadores del estudio Augustus, que se publicó el año pasado, que es un estudio hecho con similar población, basado en un nuevo anticoagulante que es el apixaban, tuvieron la feliz idea de hacer una doble randomización. Hicieron un estudio factorial 2x2, en donde primero se randomizaba a los pacientes en forma abierta a apixaban 5 miligramos cada 12 horas versus warfarina con un INR de 2 a 3, y luego se hacía una segunda randomización en donde a cada uno de estos 2 grupos se lo randomizaba a aspirina o placebo, es decir, triple terapia con aspirina o doble terapia sin aspirina, para de esta forma poder diferenciar bien cuál era la causa de esta diferencia de eventos, sobre todo de eventos hemorrágicos, si era por haber reemplazado un tipo de anticoagulante por otro, o si era por haber sacado o dejado la aspirina. El punto final de este estudio es sangrado mayor o clínicamente relevante de acuerdo a la clasificación de ISTH.
Cuando vemos los resultados del estudio, en la comparación primera de apixaban versus warfarina, se observó una marcada disminución de las hemorragias, de un 14,7% a un 10,5%. Esto significa una diferencia en términos absolutos de más de un 4% y un NNT de solo 24 a 180 días. Quiere decir que hay que tratar a solamente 24 pacientes con apixaban en lugar de warfarina a 6 meses para reducir un sangrado mayor o clínicamente relevante. Cuando vemos la misma comparación entre aspirina versus placebo, también se observa una marcada disminución en la tasa de eventos hemorrágicos con la doble terapia, es decir, al sacar la aspirina, en este caso con un 7% de reducción de eventos en términos absolutos, con un NNH de solo 14. Cuando vemos los puntos finales isquémicos, no se observan diferencias estadísticamente significativas en prácticamente ninguno, solamente una diferencia en la tasa de stroke, que hubo menos tasa de stroke en el grupo apixaban que en el grupo warfarina. Fíjense, el intervalo de confianza no cruzó la unidad, pero eran pocos casos. Así que, bueno, uno podría decir que no había mayormente diferencias de eventos isquémicos entre apixaban y warfarina, lo que sí hubo una menor tasa de hospitalización en el grupo apixaban comparado al grupo warfarina. Por lo tanto, el apixaban claramente le ganó contundentemente a la warfarina en este ensayo clínico, porque se asoció a una significativa disminución de los sangrados sin aumento en la tasa de eventos isquémicos. Si vemos los eventos isquémicos con o sin aspirina, que sería triple terapia versus doble terapia, acá tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas. Fíjense que todos los intervalos de confianza cruzan la unidad, ninguna P es significativa, pero tenemos que tener en cuenta de que este es un estudio de mediano tamaño, acá había 4.600 pacientes, y si uno mira los puntos finales isquémicos coronarios, como es infarto, trombosis del stent o revascularización de urgencia, se observa que hay un poco más de eventos en el grupo placebo, es decir, en la doble terapia al sacar la aspirina. Pero bueno, si uno quiere cuantificar la magnitud del efecto, esta diferencia no fue estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza supera la unidad. Pero ya sabemos que cuando uno aumenta el N de la muestra, el intervalo de confianza se angosta, y si hubiéramos puesto, en vez de 4.600 pacientes, a lo mejor hubiéramos puesto 10.000 pacientes, quizás este intervalo de confianza no hubiera superado la unidad y hubiera dado una P significativa. De todos modos, cuando uno quiere cuantificar la magnitud del efecto, conviene utilizar principalmente diferencias absolutas más que diferencias relativas. Entonces, si vemos, por ejemplo, trombosis del stent, la tasa de trombosis del stent en la doble terapia fue 0,9% versus 0,5% con la triple terapia cuando dejamos la aspirina. La diferencia en términos absolutos es 0,4%. 0,4% significa un NNT de 250. Es decir, yo tengo que tratar a 250 pacientes con aspirina en lugar de placebo durante 6 meses para evitar una trombosis del stent. Mientras que, como dijimos antes, solamente tratando 14 pacientes con aspirina en lugar de placebo, ya sumábamos un sangrado mayor o clínicamente relevante. Por lo tanto, a pesar de que este estudio golpeó seriamente al papel de la aspirina en este contexto clínico, uno podría decir, en ciertos casos, pacientes de muy alto riesgo isquémico, síndrome coronariano agudo de alto riesgo, anatomía compleja, angioplastia al tronco, quizás yo decida correr el riesgo de sufrir una hemorragia digestiva, pero minimizar lo más posible el riesgo de trombosis del stent. Pero para la mayoría de las angioplastias, síndromes coronarios agudos de no tan alto riesgo o angioplastias selectivas, lo ideal sería eliminar la aspirina lo antes posible. Estos estudios que vimos anteriormente motivaron que en los últimos 2 años hubiera una actualización de las guías y de las recomendaciones de los consensos, como por ejemplo este consenso americano, que fue liderado por Dominic Angiolillo, que se había publicado en el 2016 y 2 años más tarde tuvieron que salir a actualizarlo en base a las publicaciones recientes de los ensayos clínicos. ¿Y qué decía el consenso en el 2016 y cómo cambió en el 2018? En el 2016 se decía de que cualquier anticoagulante se podía considerar, ya sea un antivitamina K o un anticoagulante directo. En el 2018 publicaron que se debería preferir un anticoagulante directo más que un antivitamina K. En el 2016 se decía que clopidogrel era el bloqueante P2Y12 de elección y había que evitar usar prasugrel o ticarelor.
En el 2018 se actualizó en base al Redual PCI, que tuvo un subgrupo de pacientes tratados con ticagrelor, y decían clopidogrel es el bloqueante P2Y12 de elección, ticagrelor podría representar una razonable opción de tratamiento para pacientes de alto riesgo isquémico o trombótico. Y la otra conclusión de la actualización del consenso americano es que la doble terapia, utilizando un anticoagulante y un bloqueante P2Y12, debería tratar de mantenerse inmediatamente desde el alta del hospital. Es decir, solamente dejar la triple terapia para el periodo periprocedimiento, los primeros 3, 4, 5 días, y después cuando el paciente se va de alta, sacarle la aspirina y dejar una doble terapia. En el mismo año se publicó un consenso europeo hecho por la Sociedad Europea de Arritmias sobre el uso de anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular, y se publicó esto. Acá dividieron en forma correcta pacientes que van a angioplastia electiva y pacientes que van a angioplastia por un síndrome conagudo, porque no son el mismo contexto clínico. Pacientes que van a angioplastia electiva, al igual que el consenso americano, dicen la triple terapia solamente en los primeros 7 días o hasta el alta hospitalaria, es decir, sacar la aspirina muy precozmente. Después dejar al paciente con doble terapia hasta el año, y a partir del año suspender todos los antiagregantes, aspirina y bloqueante P2Y12, y dejar solamente al paciente con anticoagulación oral crónica. Mientras que en pacientes que se angioplastian cursando un síndrome coronariano agudo, la triple terapia se podría mantener por entre 1 y 3 meses, acá dice hasta 3 meses, a partir de ahí suspender la aspirina y dejar doble terapia con anticoagulante y un bloqueante P2Y12, y a partir de los 12 meses continuar solamente con monoterapia con un anticoagulante oral. Y se incluye acá la posibilidad de utilizar ticagrelor en lugar de clopidogrel para pacientes de alto riesgo isquémico. ¿Y qué es lo que dice la última guía europea? Esto se acaba de presentar, esto fue hace 2 meses, el Consenso Europeo 2020, que es la guía de síndromes agudos sin supranivel del ST. Hizo un resumen con un gráfico bastante sencillo, en donde se refuerza el concepto de que la aspirina hay que sacarla precozmente, fíjense acá, hasta 1 semana o hasta el alta hospitalaria, la triple terapia, la estrategia por default, luego continuar con doble terapia hasta el año, y a partir del año dejar solamente el anticoagulante oral. Si el paciente tuviera alto riesgo isquémico, se puede prolongar la triple terapia, pero solamente hasta 1 mes. Fíjense que hasta 1 mes, no hasta 3 meses, como decía el consenso del año 2018, luego continuar con doble terapia hasta el año y después el anticoagulante oral. Y si el paciente tuviera alto riesgo hemorrágico, se podría considerar reducir la doble terapia a 6 meses, y a partir de los 6 meses continuar simplemente con el anticoagulante sin ningún antiagregante plaquetario. A partir de estos estudios que acabamos de mencionar, que se refieren a la discontinuación de la aspirina para pasar a una doble terapia en pacientes anticoagulados, generalmente con FA, se empezaron a diseñar nuevos ensayos clínicos en pacientes que están en ritmo sinusal, que no requieren anticoagulación oral crónica, en donde algunas de las ramas de estos ensayos clínicos no incluyen a la aspirina. Y esto es algo que hasta hace, digamos, 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, a los cardiólogos nos hubiera parecido una locura tratar a un paciente con enfermedad coronaria o con un stent recientemente colocado sin aspirina. Pero bueno, estos son los estudios nuevos que aparecieron en los últimos 2 años. Y el racional para estos estudios es que la aspirina, en presencia de un bloqueo potente del receptor P2Y12, por ejemplo con ticagrelor o prasugrel, pareciera proveer poco beneficio antitrombótico adicional. Cuando uno utiliza un bloqueo P2Y12 potente, pareciera que la aspirina, más que aportar un beneficio antitrombótico, es un lastre que lo que induce es mayor riesgo de hemorragias. Ya se sabe que la aspirina no es una droga tan inocua como se creía, sino que es muy tóxica en el sentido que es muy gastrolesiva. Y aún utilizándose dosis bajas, si uno la utiliza a largo plazo, genera un daño en la mucosa gástrica que puede inducir a hemorragia digestiva. Uno de los primeros estudios, un estudio importante que se diseñó en este sentido, es el Global Leaders, presentado a fines del 2018. Este es un estudio diseñado por Marco Balcimigli y Gabriel Steg en Europa. Incluyó alrededor de 16.000 pacientes de cualquier origen, eran pacientes que se angioplastiaban ya sea por un síndrome coronagudo o por angioplastia electiva, con un stent recubierto con biolimus, un polímero bioabsorbible,
El grupo control es el que está acá a la derecha, iba a recibir aspirina más ticagrelor si era un síndrome coronagudo, o aspirina más clopidogrel si era una angioplastia electiva durante un año, seguido por otro año de monoterapia con aspirina. Y este grupo control se comparó contra un grupo experimental que recibió aspirina más ticagrelor solamente por un mes, seguido por 23 meses de ticagrelor solo, sin aspirina, hasta completar 2 años como la otra rama. El punto final primario de este estudio eran puntos finales duros, era infarto o muerte por cualquier causa. Este estudio tuvo algunos problemas de diseño. Uno de los problemas es que fue un estudio de diseño abierto y no doble ciego. Otro problema, en mi opinión, que es un problema que muchos ensayos clínicos tienen, es que a veces mezclan peras con manzanas, porque no es lo mismo un paciente con un síndrome coronario agudo que un paciente con una angioplastia electiva, y posiblemente para una angioplastia electiva darle 24 meses de ticagrelor sea demasiado, y tal vez no sea el tratamiento antitrombótico óptimo. Pero bueno, este estudio fue diseñado así. Lo que se vio en los resultados es que el punto final primario, que era muerte por cualquier causa o infarto tipo Q, hubo una disminución de eventos nominal en el grupo experimental que bajó del 4,4% al 3,8%, pero esto no alcanzó significancia estadística, una P de 0.073. Si el estudio se hubiera diseñado a un año, hubiera sido significativo, a un año y ha dado una P de 0.028. Y un problema que tuvo este estudio, precisamente por ser de diseño abierto y no doble ciego, es que hubo una mayor tasa de discontinuación del tratamiento en el grupo experimental. El grupo experimental es la barra Bordeaux, comparado a la barra amarilla, que es el grupo control, y fíjense que a partir del año disminuye la adherencia al tratamiento en la rama Bordeaux. Y esto es porque algunos pacientes, por ejemplo, le comentaban al médico de que tenían algún efecto adverso o una gingivorragia al cepillarse los dientes, y el médico, como ya sabía lo que estaba recibiendo el paciente, porque esto no era doble ciego, le decía, bueno, no importa, ya la angioplastia fue hace más de un año, así que suspende el tratamiento, quédate con aspirina sola. Y eso hizo que hubiera una mayor tasa de discontinuación, lo cual seguramente influyó en los resultados. Un subestudio de Global Leader se publicó al año siguiente, que lo hizo Patrick Serruis, enfocándose en los pacientes que tenían anatomía coronaria compleja. Se definió anatomía coronaria compleja como aquellos pacientes que tenían angioplastia de múltiples vasos, o 3 o más lesiones tratadas, o 3 o más stents colocados, un largo total de stents de más de 60 milímetros, o tratar una bifurcación con 2 o más stents. Cuando se comparó el punto combinado de muerte por cualquier causa, infarto, ACV o revascularización, fíjese, las curvas en azul son angioplastias no complejas. Fíjense que la tasa de eventos es la misma en la rama experimental y en la rama control, pero cuando miramos angioplastias complejas, que son las curvas rojas, la rama experimental tuvo un 14% de tasa de eventos isquémicos comparado a un 17% en la rama control, que esto fue una diferencia estadísticamente significativa, y también fue significativo el test de heterogeneidad, que es el análisis de subgrupos, con una P de interacción que fue 0.017, cuando es menor a 0,05 significa que el test de heterogeneidad es estadísticamente significativo y que este subgrupo se comporta en forma diferente a la población global. De todos modos, hay que recordar que siempre que en un ensayo clínico un subgrupo da positivo, pero en el contexto de un ensayo clínico que globalmente dio negativo, esto no se puede considerar una verdad, sino que tiene que ser considerado simplemente un generador de hipótesis. El año pasado se publicó, se presentó en el Congreso del American College of Cardiology el estudio STOP-DAPT. Es un estudio hecho con clopidogrel, comparando una estrategia de monoterapia P2Y12 con clopidogrel. Es un estudio japonés hecho por el doctor Watanabe, y que es un estudio randomizado de diseño abierto, en donde se incluyeron pacientes post-angioplastia que fueron randomizados a recibir un mes solamente de doble terapia antiagregante seguido por clopidogrel en monoterapia, versus la estrategia clásica, que es doble terapia antiagregante con aspirina más clopidogrel durante un año. A partir del año, los pacientes van a seguir tratados con monoterapia, ya sea con clopidogrel o con monoterapia con aspirina, y estos pacientes van a ser seguidos hasta el 5º año. Lo que se presentó el año pasado son los resultados del análisis primario a un año, a 365 días. Este estudio tuvo el problema de que tuvo mucho sesgo de selección. Es un estudio de diseño abierto,
y muchos pacientes no entraron porque los médicos no querían randomizar a este estudio a un paciente que había sido angioplastiado recientemente y que le sacaran la aspirina al mes. Por eso es que hubo un sesgo de selección y se enrolaron solamente pacientes de muy bajo riesgo. ¿Cómo nos damos cuenta que eran pacientes de bajo riesgo? Porque de los 6.500 pacientes que eran elegibles, que cumplían los criterios de inclusión, solamente se randomizaron menos de la mitad, 3.000 pacientes. Y el motivo por el cual no se randomizaron la mayoría de los pacientes fue por criterio del médico. Es decir, los médicos no lo querían randomizar y solamente randomizaban a aquellos pacientes que les parecían de bajo riesgo y en donde no les parecía peligroso suspender la aspirina. También se ve que era una población de bajo riesgo porque la tasa de infarto previo, por ejemplo, era del 14%, la tasa de lesión de tronco era 3% y la tasa de lesión de un vaso fue de 93%, solamente 7% tenían lesión de 2 o más vasos. Por lo tanto, es una población de muy bajo riesgo en un estudio de diseño abierto con esta randomización como habíamos mencionado. El punto final primario fue beneficio clínico neto, que era una mezcla de eventos isquémicos y hemorrágicos, y se observó que el grupo tratado con monoterapia con clopidogrel, comparado al grupo de doble antiagregación, tuvo menos eventos con un beneficio clínico neto, con una P estadísticamente significativa, tanto para el análisis de no inferioridad como para el análisis de superioridad. Y el mayor beneficio de esta diferencia de eventos fue por el sangrado. El sangrado mayor o menor TIMI disminuyó a la tercera parte, porque pasó de 1,5% a un 0,4%, también con una P estadísticamente significativa. Y en cuanto a la tasa de eventos isquémicos, acá se evalúa muerte cardiovascular, infarto, ACV o trombosis del stent, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. En el mismo congreso se presentó un estudio coreano, también chico, llamado Smart Choice, que fue muy parecido al estudio anterior. También es un estudio randomizado, pero de diseño abierto, en donde también tuvo el problema de un marcado sesgo de selección con la inclusión de pacientes de bajo riesgo. El estudio dio algo muy parecido a lo que mostró el estudio de Watanabe. Acá la diferencia fue que la randomización no se hizo al mes, en donde se sacó la aspirina al mes, sino que se sacó a los 3 meses la aspirina. Pero bueno, el punto final primario no mostró diferencias significativas, pero el sangrado BARC 2 a 5 sí disminuyó de 3,4% a un 2%, al dejar el clopidogrel solo sin aspirina con una P estadísticamente significativa. El año pasado, en el congreso del TCT, a fines del 2019, se presentó este ensayo clínico, el Twilight, que tuvo algunas diferencias con respecto a los dos estudios anteriores. Estos son pacientes post-angioplastia, acá se incluían pacientes por angioplastia electiva o por síndromes conos agudos, pero no entraban síndromes conos agudos con supranivel del CT. Este estudio lo hizo Roxana Meran y los investigadores del Mount Sinai en Nueva York, en donde se randomizaban a un esquema doble con ticagrelor más aspirina versus monoterapia con ticagrelor. A diferencia de los estudios anteriores, este estudio tuvo un poquito más de solidez metodológica porque es un estudio de diseño doble ciego en vez de un estudio de diseño abierto. Eso es importante, el ser un estudio de doble ciego permite que ni los pacientes ni los investigadores sepan qué está recibiendo el paciente, y además se exigía que los pacientes tuvieran por lo menos un criterio de alto riesgo clínico y un criterio de alto riesgo angiográfico para ingresar al estudio. De los 9.000 pacientes de alto riesgo evaluados, se randomizaron finalmente un poco más de 7.000, que fueron randomizados a recibir ticagrelor más aspirina, versus ticagrelor más placebo, que era la rama de monoterapia antiagregante, después de 3 meses de haber recibido en forma abierta doble terapia antiagregante con ticagrelor más aspirina. El estudio continuó durante 15 meses, es decir, un año después de la randomización, que era 3 meses después de la angioplastia. Este estudio, como vemos, no eran pacientes de tan bajo riesgo como los estudios anteriores, porque fíjense que tenemos acá una tasa de síndromes conos agudos que eran 2/3 eran síndromes conos agudos, la tasa de infarto previo era 28%, mientras que en el estudio de Watanabe era 14%, no eran pacientes de tan bajo riesgo. Los resultados del estudio, en donde el punto final primario era sangrado BARC 2, 3 o 5, recordemos que el sangrado BARC 5, que es el más grave, es sangrado fatal, sangrado BARC 3 es sangrado mayor,
y sangrado BARC2 es un sangrado clínicamente relevante que requiere intervención médica, pero que no cumple criterio de sangrado mayor. En este punto final primario de sangrados BARC2, 3 o 5, la monoterapia con ticagrelor se asoció a menor tasa de eventos hemorrágicos comparado a la doble terapia clásica con ticagrelor más aspirina, con una diferencia estadísticamente significativa y un NNT de solo 33 a 12 meses. Mientras que la tasa de eventos isquémicos, que fue la combinación de muerte, infarto o ACV, fue exactamente la misma en las dos ramas, 3,9%, sin diferencias estadísticamente significativas. También se presentaron este año en el Congreso del American College of Cardiology en marzo de este año dos subanálisis del Twilight. Uno referido es el Twilight Complex. Es un subestudio del Twilight tomando aquellos pacientes que tenían angioplastia compleja y que tienen mayor riesgo trombótico. Se quería ver si estos pacientes que tienen más riesgo trombótico era seguro o no era seguro retirar la aspirina y dejar un bloqueante P2Y12 solo. Ahí está la definición de angioplastia compleja y fíjense de que hubo, al igual que en el estudio global, una disminución de eventos hemorrágicos sin diferencias en eventos isquémicos. De hecho, la tasa de eventos isquémicos parece ir en la misma dirección a favor de la monoterapia antiagregante, pero como el intervalo de confianza cruza la unidad, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y otro subestudio que se presentó este año en el Congreso del American College of Cardiology del Twilight fue el referido a los pacientes con diabetes, el subestudio de pacientes diabéticos del Twilight, de los 7.000 pacientes. Acá se analizó lo que pasó en los pacientes diabéticos, que también se considera que son pacientes que tienen mayor riesgo de eventos trombóticos. Acá también se quiso saber si era seguro, sobre todo desde el punto de vista de los eventos trombóticos recurrentes, el retirar a la aspirina. Fíjense que la tasa de sangrado disminuyó significativamente, al igual que en el evento global, que en el estudio global. La tasa de sangrados graves, sangrado BARC 3 o 5, o sea, sangrado BARC fatal o sangrado mayor, disminuyó la tercera parte del 3,1% al 1,1% al retirar la aspirina, y la tasa de eventos isquémicos no fue diferente. Fíjense, de hecho, hubo una disminución nominal de los eventos isquémicos, pasó del 5,9% con doble terapia al 4,6% con monoterapia antiagregante, un hazard ratio de 0,77, una P que no alcanza significación estadística, pero por lo menos no muestra un movimiento preocupante hacia una tendencia hacia mayor eventos isquémicos en este subgrupo de pacientes diabéticos, que eran 2.600 pacientes del Twilight. Y cuando vemos el NACE, que es la tasa de eventos clínicos adversos netos, eventos netos, que es una combinación de eventos isquémicos y hemorrágicos, se observa una disminución de eventos adversos al retirar la aspirina y dejar solamente un bloqueante P2Y12 con una diferencia estadísticamente significativa, una tasa de un 40% de reducción de eventos adversos. Finalmente, este año se presentó también en el Congreso del American College of Cardiology, en marzo de este año, el estudio TICO. El estudio TICO tiene un diseño muy parecido al Twilight que acabamos de ver, pero solamente incluyó pacientes con síndromes coronanos agudos. Se concentraron en aquellos pacientes con síndromes coronanos agudos. Es un estudio hecho en Corea, tiene 3.000 pacientes, es un estudio de diseño abierto y no doble ciego, que es una limitación. Siempre los estudios de diseño abierto tienen un poquito de menos rigor metodológico o calidad metodológica de los estudios de diseño doble ciego. Acá eran 3.000 pacientes tratados con un stent de última generación, con struts ultrafinos, un stent Orsiro, que fueron randomizados en forma 1 a 1, todos eran pacientes con síndromes coronanos agudos, fueron randomizados en forma 1 a 1 a una estrategia de monoterapia antiagregante con ticagrelor, luego de 3 meses de doble antiagregación, o la estrategia convencional que continuaba con doble antiagregación, aspirina más ticagrelor durante un año. Por lo tanto, el diseño es muy parecido al estudio Twilight que acabamos de ver. El punto final primario fue eventos adversos netos a 12 meses, que es una combinación de eventos hemorrágicos e isquémicos. Fíjense que la tasa de eventos a 12 meses favoreció al grupo de monoterapia antiagregante, bajó del 5,9% al 3,9% la tasa de eventos, con una P estadísticamente significativa, pero recordemos que los pacientes se randomizaban y recibían en los primeros 3 meses, ambos grupos recibían doble antiagregación. Por lo tanto, la diferencia se da a partir de los 90 días, que es el momento en el cual se suspende la aspirina en el grupo de intervención. Si vemos acá en el cuadro de la derecha, a partir de los 90 días las curvas se separan
rápidamente, y la tasa de eventos a los 365 días baja de un 3,5% a un 1,4%, con una P que es altamente significativa, una tasa de eventos que baja prácticamente a más de la mitad. Y la mayor diferencia en la tasa de eventos está dado, como era de esperarse, en una disminución significativa de los sangrados mayores, que pasaron de un 1,6%, como vemos acá a la derecha, a un 0,2%, porque la mayor parte de los sangrados se veían en los primeros 3 meses. Después de los 3 meses, al sacar la aspirina, la tasa de sangrados disminuyó sensiblemente comparado a la doble terapia antiagregante clásica. Es por eso que se hizo un metaanálisis que se publicó a mitad de este año, esto se publicó en junio del 2020, que lo hizo el grupo TIMI, que enroló a los 5 estudios que acabamos de mencionar, el Global Leaders, el Smart Choice, que es el estudio japonés de Watanabe, el Stop That, que es el estudio coreano, el Twilight, el de Roxana Meran, y el TICO, que se presentó este año, que es el estudio también coreano, con pacientes todos con síndromes cronos agudos. Acá lo que se evaluó en este metaanálisis, en un principio, es la tasa de MACE luego de la angioplastia, y acá a la izquierda tenemos los eventos de sangrado. Fíjense, los eventos de sangrado bajaron un 40% con la estrategia de monoterapia P2Y2 al retirar la aspirina, y esto no pagó un precio en términos de aumento de eventos trombóticos. De hecho, hubo una tendencia hacia una disminución de los eventos trombóticos de un 12%, aunque esto no alcanzó diferencia estadísticamente significativa. Y si nos concentramos en aquellos pacientes que habían sido tratados su angioplastia por un síndrome coronario agudo, acá vemos una diferencia de eventos de sangrado de una disminución a la mitad, un hazard ratio de 0,50 al retirar a la aspirina, mientras que la tasa de MACE tampoco aumentó. Fíjense que estos pacientes son de mayor riesgo que las angioplastias selectivas, mayor riesgo trombótico. Acá hubo una disminución de un 15% de los eventos trombóticos, que no alcanza significancia estadística. Fíjense que el intervalo de confianza cruza la unidad, pero por lo menos el hecho de retirar a la aspirina en estos pacientes que se angioplastiaron por un síndrome agudo no parece exponerlos a una mayor tasa de eventos trombóticos recurrentes. Finalmente, esto se acaba de publicar, esto se publicó hace 15 días en el congreso del TCT, es el subanálisis del TICO referido a los pacientes con infarto con supraesnivel del ST. Dijimos que el estudio TICO incluía solamente pacientes con síndromes cronos agudos, eran 3.000 pacientes, de los cuales una tercera parte eran STEMI, eran infartos con supra-ST, que son los pacientes que tienen mayor riesgo trombótico. Y lo que se quería ver en este análisis, que estaba preespecificado, de hecho la randomización se hizo estratificada por tipo de síndrome coronario agudo, lo que se quería ver en este estudio era si estos pacientes que tienen mayor riesgo trombótico corren algún riesgo de tener eventos trombóticos recurrentes al sacarles la aspirina y dejarles solamente un bloqueante P2Y2. Fíjense que en el Global Leaders la tasa de pacientes con síndromes cronos agudos era más o menos la mitad, pero ninguno era STEMI. En el Twilight, 2/3 de los pacientes eran síndromes cronos agudos, pero ninguno era STEMI porque era un criterio de exclusión. Y en el TICO, que eran todos síndromes cronos agudos, más o menos 1/3 eran pacientes STEMI. Eran más o menos 1.000, un poquito más, 1.100 pacientes de los 3.000 pacientes randomizados. El punto final primario de NACE, de eventos clínicos adversos netos a los 12 meses, en el análisis por intención de tratar, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero hubo una tendencia hacia menor tasa de eventos en el grupo de ticagrelor en monoterapia comparado a la doble terapia antiagregante. Fíjense que la P no es significativa. Si nos fijamos, esto fue por intención de tratar, por tratamiento recibido acá alcanza a separarse un poco más las curvas y la diferencia sí es estadísticamente significativa. La diferencia en la tasa de eventos se ve sobre todo por una diferencia significativa en los sangrados mayores. En el análisis por intención de tratar hay una diferencia de una P de 0,02, una diferencia estadísticamente significativa, en donde los sangrados mayores bajaron del 2,9% al 0,9% al retirar a la aspirina. Y en el análisis por intención de tratar, tomando en cuenta lo que pasó a partir de los 90 días, que es el momento en el cual ambos grupos se empiezan a diferenciar, porque en los primeros 3 meses los dos grupos estaban tratados en forma similar. Fíjense que la tasa de eventos bajó drásticamente porque los pacientes que no recibían la doble combinación antiagregante prácticamente no tuvieron más sangrados a partir de los 3 meses iniciales. Y en cuanto a la tasa de eventos isquémicos, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Fíjense acá a la derecha,
ninguna P es significativa. Si vemos, por ejemplo, trombosis del stent, acá aumentó del 0,2% al 0,7% al sacar la aspirina, pero son números muy bajitos. Es un paciente que hizo una trombosis de stent versus 4 de los 500, casi 550 pacientes en cada rama. Esto es un hazard ratio de 4, pero una diferencia con un intervalo de confianza muy amplio, porque son números muy chiquititos, o una P que no alcanza a ser estadísticamente significativa. Si miramos qué subgrupos parecen ser los que más se benefician o se perjudican al sacar la aspirina, uno de los subgrupos son aquellos pacientes que tenían un score Precise DAPT mayor a 25 y que eran de alto riesgo hemorrágico. En estos pacientes, al sacar la aspirina, la tasa de sangrado mayor bajó del 6,3% al 1,8%. Es un grupo que claramente se beneficia al sacar la aspirina. Y con respecto al tipo de anatomía coronaria, los pacientes con anatomía coronaria compleja parecen perjudicarse un poco, a pesar de que el intervalo de confianza cruza la unidad y esta diferencia no es significativa, pero un aumento en la tasa de eventos que pasó del 2,7% al 4,9% si sacamos la aspirina. Por lo tanto, en pacientes con infarto y sobre todo en pacientes con síndrome de agudo y sobre todo aquellos pacientes con infarto con super-ST, aquellos pacientes que tengan alto riesgo hemorrágico parecen ser unos candidatos ideales para una estrategia de monoterapia P2 y 12 a partir de los 3 meses, mientras que si tienen muy alto riesgo isquémico o una anatomía coronaria muy compleja, tal vez sea más prudente conservar la aspirina hasta el año y no retirarla tan precozmente. Por lo tanto, ha habido varias publicaciones y varias editoriales, como esta de Slada y Moliterno, que se publicó el año pasado, en donde plantean si no es momento ya de cortar el cordón con la aspirina. ¿Y qué dice la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología? Esta es la guía que mencionábamos antes de síndromes agudos sin super-ST, presentada hace poquito en el Congreso Europeo de Cardiología. Y la verdad es que la guía fue bastante tibia. Fíjense que la estrategia de suspender la aspirina luego de 3 a 6 meses, luego del implante de un stent en pacientes con síndromes agudos sin super-ST, se recomienda como indicación clase 2A, con nivel de evidencia A, dependiendo del balance entre riesgo isquémico y hemorrágico. Si uno lee el texto de la guía, no se juegan mucho, y la verdad que dejó gusto a poco, porque pareciera como que no se jugaron mucho y dejaron la posibilidad de que el médico, evaluando el riesgo isquémico y hemorrágico, decida qué quiere hacer después de 3 a 6 meses, si va a sacar o dejar la aspirina como recomendación 2A. Y fíjense que también se recomienda que en aquellos pacientes con alto riesgo hemorrágico, con un Precise DAPT mayor de 25, por ejemplo, se recomienda que se podría discontinuar el clopidogrel o el prasugrel o el ticagrelor después de 3 meses y dejar solamente la aspirina si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico, como recomendación 2A. Cuando en principio, de acuerdo a los últimos estudios, tal vez sería más lógico suspender la aspirina y dejar la monoterapia con un bloqueante P2 y 12. Así que en cuanto a la estrategia de monoterapia antiagregante, la guía europea no se jugó mucho y tuvo una postura que podríamos decir que fue más o menos conservadora. ¿Cuáles fueron las novedades de la guía europea nueva que se acaba de publicar? Una de las recomendaciones, y esto me pidió Pedro que lo mencionara, las novedades de la guía, es que se recomienda ahora prasugrel, de preferencia ticagrelor, para pacientes con síndromes agudos sin super-ST que van a angioplastia. Y esto se hizo en base al estudio ISER REACT-5 que se publicó el año pasado, del cual ahora vamos a hablar brevemente. Esto es una recomendación 2A. Se contraindica el uso de pretratamiento antiagregante en aquellos pacientes en los cuales no se conozca la anatomía coronaria y que tengan planeado una estrategia invasiva. Se recomienda en aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular y tengan algún factor de riesgo, ya sea un score CHA2DS2-VASc de 1 o más en varones o 2 o más en mujeres, el tratar de disminuir el periodo de triple terapia, no más allá de una semana después del evento agudo, y continuar con doble terapia como estrategia por default, utilizando un anticoagulante directo y una monoterapia antiagregante, de preferencia clopidogrel. También como recomendación clase 1, se recomienda discontinuar todos los antiplaquetarios al año y continuar solamente con anticoagulantes orales. Esto es una cosa importante a recordar.
en la práctica clínica muchos pacientes, por haber tenido una angioplastia muchos años atrás, se los deja a largo plazo con antiagregación, como ya se sabe que esto no brinda más beneficio y aumenta el riesgo de hemorragias cuando se combina la anticoagulación oral crónica con antiagregantes plaquetarios. Y finalmente, también se puso como recomendación, pero en este caso más débil, como recomendación 2B, que se podría considerar usar antiplaquetarios potentes como ticarelor o prasurel en lugar de clopidogrel como parte de una doble terapia con un anticoagulante oral en aquellos pacientes que tengan moderado o alto riesgo de trombosis del stent. Con respecto a la primera recomendación de utilizar prasurel, de preferencia a ticarelor, en pacientes con estrategia invasiva, como recomendación 2A, la base de esta recomendación, que también llamó un poco la atención porque no se esperaba que la Sociedad Europea de Cardiología hiciera esta recomendación, fue este estudio publicado el año pasado, que es el estudio ISAR-REACT-5. Es un estudio randomizado que reunió 4.000 pacientes post-síndrome coronariano agudo, randomizados a ticarelor o prasurel, y hecho por el grupo ISAR. Es un grupo alemán liderado por Adnan Castrati, que es un grupo de buen prestigio académico que hacen publicaciones de calidad. Esta es la primera publicación cabeza a cabeza, randomizada y de grandes dimensiones, o medianas dimensiones al menos, junto a 4.000 pacientes, en donde se compararon en forma directa, cabeza a cabeza, los dos antiplaquetarios P2 y 2E potentes, como son ticarelor y prasurel. La hipótesis primaria de los investigadores era que ticarelor tendría mejor performance que prasurel. Sin embargo, cuando se hizo el análisis randomizado, se vio que la tasa de muerte, infarto o ACV se redujo con prasurel en forma estadísticamente significativa, pasando de un 9,3% a un 6,9%, que fue en contra de lo que los mismos investigadores esperaban. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Si vemos la tabla de eventos, se observa que el mayor beneficio a favor del grupo prasurel fue una disminución de los infartos, que pasó del 4,8% al 3%, y una cosa que fue llamativa de este estudio es que a pesar de que se disminuyeron los infartos con prasurel, esto no se asoció a un aumento del sangrado. De hecho, hubo nominalmente menos sangrados, que pasaron del 5,4% al 4,8%, una P que no fue significativa. Esto fue bastante comentado cuando se presentó el estudio, por ejemplo, por Roxana Meran y Dominic Angioguillo, que le llamó la atención que en general, cuando se habla de antiplaquetarios, cuando uno disminuye los infartos o la trombosis del stent, paga cierto costo en términos de aumento del sangrado. Y acá, una cosa un poco discordante fue que hubo menos infartos y además menos sangrados con prasurel, que no parece ser lo esperable, digamos. Y esto tuvo varias limitaciones. Dentro de estas limitaciones es que es un estudio de bajo presupuesto. Entonces no tenían suficiente presupuesto para hacerlo como ellos querían, no lo pudieron hacer doble ciego. Hacer un estudio doble ciego es mucho más caro que hacer un estudio abierto. Entonces, dentro de las limitaciones es que es un estudio abierto, de que el seguimiento fue telefónico en la gran mayoría de los pacientes y no presencial, precisamente por esta falta de presupuesto, de que se usó medicación comercial que debían pagar los propios pacientes, no medicación que se le daba gratuitamente a los pacientes, de que un 20% de los pacientes de cada grupo no fueron dados de alta del hospital con la droga asignada en la randomización, y finalmente al año, un tercio de los pacientes no completaron el lapso de un año de tratamiento con la droga asignada en la randomización. Y hubo una alta tasa de discontinuación en ambas ramas de tratamiento, un poco más en el grupo ticarelor que en el grupo clopidogrel. A pesar de estas limitaciones, hay que reconocer que es un estudio valioso, es el primer estudio randomizado de grandes dimensiones que compara ambos antiplaquetarios potentes, y que es un estudio hecho por un grupo académico independiente y de buen prestigio médico. Este estudio, que no se pensó que fuera a cambiar mucho la práctica clínica, fue realmente considerado por la Sociedad Europea de Cardiología, que fue ese motivo el que motivó que se pusiera como recomendación 2A el preferir a prasurel por sobre ticarelor en aquellos pacientes con síndrome coronariano agudo, sin suprar el nivel del ST, que van a estrategia invasiva y a angioplastia. Entonces, para ir terminando, los mensajes para llevar a casa: en pacientes anticoagulados que van a angioplastia, limitar lo más posible el uso de aspirina, la triple terapia. En general se recomienda sacar la aspirina durante el periodo periprocedimiento, y cuando el paciente se va de alta o a los 7 días, tratar de sacar la aspirina.
los anticoagulantes directos son mejor que los dicumarínicos, se prefiere clopidogrel, pero puede usarse ticagrelor o prasurel en doble terapia, es decir, sin aspirina, si el riesgo isquémico es alto. Al año, suspender todos los antiagregantes y continuar solo con anticoagulación oral. La aspirina se usará distinto en el futuro, de una forma mucho más selectiva y no en forma indiscriminada, es decir, no se utilizará para todos los pacientes por igual en pacientes con enfermedad coronaria, sino que va a haber que seleccionar bien a qué paciente le vamos a dar aspirina y a qué paciente no. Probablemente aquellos pacientes en los cuales se utilice sean los primeros meses post-angioplastia, en síndromes venosos agudos de alto riesgo isquémico y que tengan bajo riesgo de sangrado, y en prevención secundaria cuando uno tiene un paciente crónico ya más allá del año o de los 2 años de la angioplastia. Y con respecto a esto, en prevención secundaria, ya sabemos que la aspirina no tiene un beneficio establecido en prevención primaria, excepto en subgrupos de muy alto riesgo, y quedó relegado a la prevención secundaria. Pero la pregunta es válida la aspirina en prevención secundaria? Fíjense en lo que se acaba de publicar. Esto se publicó hace una semana, hace 10 días, el 20 de octubre, en Circulation. Es una de estas revisiones en profundidad, los reviews que cada tanto publica Circulation. Fíjense, entre los autores está Deepak Bhatt, y preguntan acá, la aspirina en prevención secundaria para síndromes coronarios crónicos, ¿deberíamos continuar utilizándola o no? Y el motivo de esta pregunta es que los estudios que avalan el uso de aspirina en enfermedad coronaria crónica están basados en ensayos de entre 20 y 40 años de antigüedad. Son estudios muy viejos, en donde no se utilizaba la terapia moderna que se utiliza hoy, con estatinas de moderadas o altas dosis, con otros agentes antiplaquetarios, con stents más modernos, que tienen mucho menor riesgo de trombosis del stent, incluso trombosis del stent tardía. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que habría que reevaluar la utilidad de la aspirina en prevención secundaria en enfermedad coronaria. Y es una conclusión interesante porque tiene un racional en este estudio, que es una revisión bastante extensa, se las recomiendo. Revisan todos los ensayos clínicos, incluyendo los que acabamos de revisar, sacando estos últimos que se acaban de publicar en los últimos días. Y es un tema que está en continua revisión. Si conviene o no seguir usando aspirina en todos los pacientes. Bueno, esto es mucho por su atención. Amables. Bueno, gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Gracias, Ale, como siempre, brillante. Pusiste a punto un tema interesante, nos diste vuelta algunas cosas, pero bueno, vamos a ver las preguntas de los panelistas. Los panelistas hoy son los doctores Jeremías de Rosa de San Nicolás, el doctor Pablo Ballarino y el doctor Franco Graciani del Sanatorio Parque. Bueno, les doy a ellos la posibilidad de hacer algunas preguntas, el público también puede hacer preguntas a través del chat, y después quedamos eventualmente si Pedro tiene que hacer alguna pregunta o yo quiero agregar alguna cosita. Así que lo veo a Pablito ahí al lado mío, así que Pablo... perdón, Hernán, ¿me habilitarías el video? Porque no puedo iniciar la cámara, así puedo participar en video con ustedes. Gracias, Hernán. Dale, Pablo, Bien, te escuchamos. Ahí te vemos. Bárbaro. Bueno, primero felicitarlo a Alejandro. Espectacular la exposición. Como decís vos, Carlos, nos dio vuelta algunos conceptos básicos que teníamos súper asumidos, que han quedado ahí a la dejar que haga más estudios para definir el tratamiento. Pero quedó bastante claro que la triple terapia en pacientes que estaban anticoagulados hay que tratar de limitarla lo más posible. Quería saber la opinión de Alejandro en los casos como por ejemplo una estela al tronco, una práctica que se está haciendo más habitual, si en ese caso sería una de las pocas indicaciones donde por ahí la triple terapia habría que prolongarla un tiempo más, y de ser así, ¿cuánto tiempo? Mira, a mí me parece que en estos casos hay que reunir la mayor cantidad de información posible. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el contexto clínico.
porque el contexto clínico es muy diferente cuando es una angioplastia electiva que cuando es un síndrome coronariano. Una cosa es una rotura de placa con un efecto trombótico, en donde tenés mucha inflamación, mucho más efectos trombóticos. Y otra cosa es una placa concéntrica, que no está rota, en donde tenés mucha menos inflamación y mucho menos. Entonces, si yo tengo un paciente con FA que está anticoagulado, le voy a hacer una angioplastia del tronco distal, electiva, el stent quedó bien posicionado, bien expandido, no hay ninguna complicación técnica, yo me animo perfectamente a suspenderle la aspirina al tercer día, al cuarto día, y dejarlo solamente con anticoagulación más clopidogrel o anticoagulación más ticarelor, y que el paciente vaya tranquilo a su casa. Ahora, si es un paciente en donde no estáis tan seguro de que anduvo todo tan bien desde el punto de vista técnico, o si fue un síndrome conagudo, ahí coincido con vos, tal vez sería prudente dejar más tiempo la aspirina. Si fue un síndrome conagudo y una angioplastia compleja, bueno, dejémosla por lo menos un mes o entre 1 y 3 meses la aspirina, sabiendo que esto lo expone al paciente a mayor riesgo de una hemorragia digestiva, pero yo quiero minimizar lo más posible el riesgo de una trombosis del trombo, de una trombosis del stent. Entonces, me parece que lo más importante en estos casos es tratar de robar toda la información posible y tratar de juzgar con el mejor juicio clínico qué es lo que conviene para ese paciente. No sé si vos estás de acuerdo. Bárbaro. Gracias, Alejandro. Banco. Bueno, Alejandro, bueno, antes que nada, felicitaciones, como dijo Pablo, por tu presentación y agradezco la invitación. Mi pregunta va orientada un poco a los pacientes de alto riesgo isquémico y baja tasa de sangrado, que las guías también han publicado mantener 12 meses el doble plan y, en base al estudio COMPASS, aspirina con Rivaroxa 2,5 cada 12, que también está un poco debatido el tiempo a largo plazo. Quiero saber tu opinión sobre esta indicación, pasando un poquito a los DOACs, a baja dosis. Mira, en nuestro país no se utiliza, casi no se utiliza la dosis de Rivaroxaban 2,5 cada 12 horas. A mí me parece que en el COMPASS fue un estudio grande, 27.000 pacientes. Los pacientes que más se beneficiaron son pacientes más bien crónicos, o sea, los pacientes que habían tenido infarto previo, el lapso promedio del infarto hasta la manifestación fue 7,1 años, o sea, eran pacientes que no habían tenido un evento coronario reciente, eran pacientes crónicos, y los que más se beneficiaban eran aquellos pacientes con mucha carga aterosclerótica, sobre todo aquellos pacientes con enfermedad panvascular. Cuando un paciente tiene enfermedades en múltiples territorios, muchas placas en territorio coronario, carotidio, vascular periférico, en esos casos parece ser más útil la doble terapia antitrombótica combinando un antiagregante más dosis bajas de anticoagulación. Me parece que en esos es en donde más se beneficia y en donde creo que valdría la pena agregar Rivaroxaban 2,5 cada 12. En un paciente coronario estable, que tiene, por ejemplo, no sé, una angioplastia a la derecha, no tuvo ningún evento reciente agudo y no es un paciente de tan alto riesgo, me parece que no se justifica complejizar el tratamiento y aumentar los costos agregando dosis bajas de Rivaroxaban. Excelente, muchas gracias, Alejandro. Jeremías. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Felicitaciones, Alejandro, muy interesante. Muchas gracias. Yo vivo en San Nicolás, te voy a hacer dos preguntas, te voy a poner en contexto clínico. Dentro de los 20-25 días realizamos a un paciente una angioplastia primaria y comienza con una hemorragia digestiva baja. De acuerdo a tu experiencia, las nuevas guías, ¿cómo deberíamos manejarlo? Y el riesgo de trombosis. ¿Qué suspender? Si suspendes algo o no suspendes nada. Y la segunda pregunta, si me permitís, generalmente tenemos también un paciente con doble o triple antiagregación, post-IAM con angioplastia primaria, y es muy frecuente la consulta por una urgencia odontológica. El odontólogo le dice que suspenda todo, nosotros no. ¿Qué harías en tu caso? Y si cambiarías el odontólogo o si manejarías la doble o triple antiagregación. Bueno, esas dos son. Empiezo por la segunda. Cambiaría el odontólogo. Bien, estamos de acuerdo ahí. Cuando tuve un parto reciente, prefiero que sangre y que tenga que estar media hora apretando con un algodón en la encía y no que se le tape el stent. O sea,
Eso es un sitio compresible y donde no va a tener una hemorragia grave ni fatal el paciente si le sangra la encía porque le sacaron una muela o le hicieron un arreglo odontológico. Habrá que convencer al odontólogo, mirá, el arreglo posponerlo 6 meses o si no arreglarlo con el antiagregante encima, ¿viste? Porque realmente el riesgo de una trombosis del stent, si fue un infarto con supra-ST y encima reciente, es muy alto si le suspendemos ahora los antiagregantes. Las cirugías en donde solamente las cirugías en donde es indispensable suspender todos los antiagregantes son las cirugías del sistema nervioso central o las cirugías de la cámara posterior del ojo, en donde el paciente se puede quedar ciego si tiene una hemorragia retiniana. Las demás cirugías se pueden arreglar o suspendiendo un antiagregante y dejando solamente la aspirina, o directamente sin suspender ningún antiagregante. Perfecto. Se nos fue. Ahí estamos. Se escucha perfecto. Por lo tanto, hay que hablar bien con el cirujano y lo más importante es evaluar el contexto clínico. ¿Cuál fue el motivo de la angioplastia? Si fue una angioplastia electiva o un síndrome de corazón, y cuánto tiempo pasó desde que se puso. Sobre todo en los primeros 30 días es importante no se agregantes porque se expone al paciente a un mucho mayor riesgo de trombosis del stent. Y con respecto al caso que planteaba Jeremías, que es el de la hemorragia digestiva, acá también hay que evaluar cuánto tiempo pasó desde el infarto. No es lo mismo una hemorragia digestiva a los 8 meses del infarto, en un paciente que viene bien, estable, sin complicaciones, que una hemorragia digestiva a la semana del infarto, en donde le acabo de poner stent no está endotelizado. Entonces, si la hemorragia digestiva se considera una hemorragia mayor, no fue apenas una proctorragia o una melena leve autolimitada, si es un paciente que está sangrando, obligatoriamente tenés que suspender los antiagregantes. Lamentablemente es así, hay que hacer una endoscopía digestiva, hay que tratar de identificar el sitio de sangrado y cohibir el sangrado. Y después, lo antes que se pueda, hablando obviamente con el gastroenterólogo de raíz, el tratamiento, y esto es paciente a paciente. A veces son pacientes difíciles de tratar, a veces fue un divertículo que sangró, a veces es una lesión más seria, a veces es una hemorroide, y se puede tratar en forma local, pero hay veces que si el sangrado muy grave tiene que ser un paciente con una cirugía. Son pacientes muy complicados, hay que suspender la antiagregación y eso expone al paciente a mayor tasa de eventos isquémicos. Me parece que en esos casos, que son casos complejos, lo ideal es hacer un team en donde discutan en forma mancomunada el cardiólogo clínico, el hemodinamista y el gastroenterólogo, todos decidan. Perfecto. Muchísimas gracias. O sea que para vos, Alejandro, parece que el odontólogo es un criterio de exclusión en el síndrome coronario agudo. Dicen que los odontólogos son los únicos profesionales que comen con la boca de los demás. Es complejo, sí. Ale, sí, te quiero hacer una pregunta. Bueno, la verdad que impecable la presentación. Creo que hay muchas novedades en antiagregación plaquetaria, en triple terapia en los últimos años. Por eso me parecía que eres el indicado para este título de charla. Específicamente en los pacientes, en estos estudios que se ha probado el tema de dejar monoterapia a los 3 meses. Primero, ¿por qué fue a los 3 meses y, por ejemplo, no al mes? ¿Qué estudios previos o qué evidencia previa demostró que era conveniente como mínimo 3 meses en lugar de 1, que en algunos casos se había hablado? Segundo, ¿te parece que va a ser fácil en la Argentina que esto dé lugar? O sea, que los médicos cardiólogos tomen esta conducta, que suspendan la aspirina y que dejen un inhibidor del P2Y12, y en nuestro mundo, que en muchos lugares de nuestro país el clopidogrel sigue siendo la droga por elección. Los estudios que se hicieron con ticagrelor, ¿lo podremos extrapolar a clopidogrel solo después de los 3 meses? Muy buena pregunta, la verdad, excelente pregunta. Con respecto a por qué se utilizaron 3 meses como punto de corte para a partir de ahí suspender la aspirina, fue algo totalmente arbitrario. Como se especula que los stents tardan entre 30 y 60 días en endotelizarse, de acuerdo al tipo de stent y al tipo de biología que tenga el paciente,
se trató de dar un margen de seguridad y decir, bueno, esperemos 90 días para estar seguros que todo el stand está endotelizado y recién ahí suspendamos la aspirina. Fue una decisión totalmente arbitraria. Cuando se hizo la presentación del TICO STEMI, ahora hace poquito, en el congreso del TCT, que fue el 14 de octubre, hace 2 semanas, la comentadora fue Roxana Meran, que es la primera autora del Twilight. Y Roxana dijo que le pareció un muy buen estudio, que era una evidencia que se viene sumando al resto de los ensayos clínicos, y anticipó que ellos están planeando hacer el Twilight STEMI, que es los pacientes con infarto con super ST eran criterios de exclusión del Twilight, y quieren hacer ahora en estos pacientes, que son los que tienen mayor riesgo trombótico, no son solamente pacientes con síndromes coronarios agudos, sino síndromes coronarios agudos con supra nivel de ST, van a hacer un estudio randomizado con esta estrategia de monoterapia con ticagrelor. Y comentó que la idea es hacer una randomización después de 1 mes solamente de doble terapia antiagregante. Al mes le sacarían la aspirina y querrían ver qué pasa con ticagrelor monoterapia a los 30 días después de haber hecho la angioplastia primaria post-infarto. Así que bueno, sí, la tendencia está en tratar de seguir profundizando el conocimiento de estos ensayos clínicos con monoterapia P2 y con respecto a cuál va a ser la adopción en nuestro país, la verdad que es difícil de saber, pero en nuestro país la comunidad clínica y sacando ciertos grupos, por ejemplo, el grupo de ustedes, de los cardiólogos intervencionistas, tienden a ser un poco más audaces, un poco más avesados, les gusta probar nuevos catéteres, nuevos stents, pero en general el médico clínico, incluyendo al cardiólogo clínico, tiende a ser más conservador y se nota que hay mucha inercia terapéutica. Por ejemplo, desde hace varios años, tanto las guías europeas como americanas recomiendan usar antiplaquetarios potentes en síndromes coronarios agudos. Hay que usar prasugrel o ticagrelor. Ya se sabe que clopidogrel es una droga antiagregante demasiado débil y que tiene una tasa de resistencia de un 25% en los pacientes. Entonces, hay que tratar de elegir prasugrel o ticagrelor de preferencia a clopidogrel, y eso es una indicación clase 1 en todas las guías. Sin embargo, en la Argentina, el bloqueante P2 más usado es clopidogrel. Está bien que es por un tema también de costos, porque no todos los pacientes tienen una buena cobertura médica, muchos pacientes, en la Argentina el 40% de los pacientes no tienen cobertura, y uno a veces tiene que darle lo que se puede, lo más barato. Pero uno debería tratar de apuntar a conseguir que las obras sociales o los ministerios de las provincias cubran el tratamiento con algún bloqueante P2 más potente que el clopidogrel. Yo pienso que esta estrategia de sacar la aspirina va a tardar en adoptarse porque está tan estudiado que el paciente coronario tenga aspirina de que esta inercia terapéutica va a ser difícil de vencer. Y me parece que va a tardar mucho tiempo en cambiarse la práctica. La guía europea lo puso como indicación 2A, que podría ser razonable sacar la aspirina entre los 3 y 6 meses después de la angioplastia. A mí me parece que tuvo una postura bastante tibia la guía europea. Yo hubiera esperado una postura un poco más decidida, porque la evidencia no es de un ensayo clínico solo. No es del estudio Global Leaders que dio una P de 0.07. Ya hay muchos ensayos clínicos que muestran que sacando la aspirina se baja significativamente el sangrado y no parece haber un aumento significativo de eventos isquémicos. Entonces, sobre todo aquellos pacientes que son ancianos o que tienen alto riesgo hemorrágico, es razonable dejar la aspirina un cierto tiempo, entre 1 y 3 meses, y después sacar la aspirina. Y yo pienso que eso es algo razonable. Yo anticipo que tal vez la aspirina dentro de 5 o 10 años, como ahora usamos la quinidina o la digoxina, se va a usar muchísimo menos que lo que se usaba antes. Pero bueno, yo pienso que esto va a tardar mucho porque esta inercia y esta costumbre de usar los antiagregantes más antiguos en la Argentina está muy instalada y bueno, cuesta tratar de adoptar las terapias más modernas y más efectivas. No solamente eso, sino que además también no solamente la indicación del médico, sino lamentablemente el paciente que no puede comprar terapias más efectivas. O sea que el mismo paciente te deja de tomar el ticagrelor, te deja de tomar el prasugrel muchas veces y a veces termina solamente con aspirina. Yo te quería decir si el estudio STOP-DAP2 que mencionaste, que fue hecho, calculo, en el 2018, no es un estudio muy grande, fue publicado en el año 2019,
Desde el punto de vista ético, sí estuvo bien hecho, porque comparó clopidogrel más aspirina versus clopidogrel solo, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que las guías ya recomendaban prasugrel o ticagrelor. Muy buena pregunta. Yo también me lo planteé en su momento. Porque a mí me parece que una estrategia de monoterapia antiagregante usando un bloqueante P2Y12 debería hacerse en principio con ticagrelor o prasugrel. Porque clopidogrel tiene una tasa de resistencia de un 25%. Hay un 25% de los pacientes que son hiporrespondedores al clopidogrel. Y si yo encima le saco la ayuda de la aspirina, y justo ese paciente es un hiporrespondedor, lo estoy casi dejando sin antiagregantes. Entonces, estos dos estudios, que son el STOP-DAP y el SMART-WATCH, que son los dos estudios que se hicieron con clopidogrel, tienen el problema de que son estudios bastante limitados, bastante pobres metodológicamente. Son estudios con un gran sesgo de selección, que han seleccionado pacientes de muy bajo riesgo, y son estudios de diseño abierto y no doble ciego. Entonces, a pesar de que dieron a favor de la monoterapia con clopidogrel, yo no me quedo tan tranquilo si es un paciente de cierto riesgo isquémico, el dejarlo con clopidogrel solo y sacarle la aspirina. Yo en ese caso prefiero dejarle prasugrel solo o ticagrelor solo y ahí sí sacarle la aspirina. Lamentablemente no hay mucha evidencia con monoterapia con prasugrel, que sería una cosa útil, porque bueno, por lo menos en nuestro país tenemos prasugrel más barato que ticagrelor, y sería una opción usar un antiplaquetario potente de no tan alto costo como ticagrelor si tuviéramos evidencia científica de que es seguro y efectivo dejar prasugrel solo y usarlo sin aspirina. Lamentablemente no tenemos esa evidencia. La guía europea pone que podría ser una posibilidad, pero bueno, como opinión de expertos, no hay ensayos clínicos randomizados con monoterapia con prasugrel. Ale, ¿te parece que tendríamos que a lo mejor esperar un poco, fundamentalmente porque la guía no se juega con respecto a la aspirina en absoluto, es muy tibia lo que dice la guía europea de la aspirina? Deberíamos esperar un poco, ya que las últimas guías americanas fueron en el año 2017, a ver qué dice la American Heart, la American College, o sea, las nuevas guías americanas, para evaluar un poquito más qué decisión uno puede tomar, o eventualmente qué espalda puede tener uno para tomar decisión de sacar aspirina, por ejemplo, prasugrel en el síndrome de Noestemi. Mirá, el motivo por el cual la guía europea fue tibia, yo estuve leyendo con detenimiento todo el texto, y ellos consideran que el estudio Twilight, a pesar de que es un estudio metodológicamente más serio, más prolijo que el estudio que vos mencionaste, el de Watanabe, el STOP-DAP 2, porque fue doble ciego y no abierto, y porque tuvo 7.000 pacientes y no 2.000 o 3.000 como los anteriores, y porque trató de incluir pacientes de mayor riesgo, ellos consideran que la tasa de eventos del grupo control fue más baja de lo que se esperaba y que ellos por eso deducen de que posiblemente la tasa de la población incluida no es una población de tan alto riesgo. Y como no se incluye una población de tan alto riesgo, ellos no están seguros de que sea seguro sacar la aspirina. Y que les gustaría tener más evidencia. Les parece que la evidencia del Twilight y del resto de los estudios no es del todo concluyente. Yo la verdad no comparto tanto la opinión, no me parece que sea concluyente, pero sí hay una tendencia hacia que la balanza se está inclinando a que el uso de la aspirina no debería ser indiscriminado y debería ser más selectivo. Si yo tengo una angioplastia electiva en un paciente de que no tiene tan alto riesgo isquémico, ¿por qué dejarle la aspirina de por vida? Posiblemente sea mejor dejarle clopidogrel solo o ticagrelor solo y sacarle la aspirina. Y si es un síndrome coronal agudo que anduvo bien con un tratamiento intervencionista, el stent quedó bien colocado, no se complicó en los primeros 2 o 3 meses, y es un paciente de alto riesgo hemorrágico, me gustaría más sacarle la aspirina y dejarle un bloqueante P2Y12 que hacer al revés. A mí me parece que la evidencia está, y que la guía haya sido un poco tibia y no se haya jugado mucho, me parece que si uno interpreta correctamente la evidencia y uno actúa en base a lo publicado, uno debería tratar de usar el buen juicio clínico, analizar cada paciente caso por caso, y yo pienso que en muchos pacientes sería conveniente usar estrategia de monoterapia y sacar la aspirina. Pero bueno, opiniones son opiniones, muchos expertos dicen que ya están cambiando la práctica. Roxana Meran, Dominic Angiolillo, Stefan Schenk dicen ya están usando esta estrategia de monoterapia antiagregante, seleccionando caso a caso, o sea, valorando cada situación. Me parece que vamos hacia un camino en donde la aspirina se va a usar en forma selectiva, no indiscriminada. Valle está en problemas. Sí. Tengo una pregunta. Dale, Jere. No,
me fue interesante la última guía que nombraste, la última guía europea 2020, la de septiembre, nombraste el ISAR REACT 5. ¿Qué opinión tenés vos sobre el Prasu versus TICA en tu actividad habitual, más allá de lo que dice la guía, que es muy interesante? Me gustaría saber tu opinión y en la práctica. Mira, se comentó bastante el ISAR, porque el ISAR tiene un resultado inesperado hasta para los mismos investigadores. Entonces, cuando se comentó el resultado del ISAR, la gente decía, mirá qué sorpresa, Prasurel bajó los infartos, dio mejor que Ticagrelor, como se esperaba que o fueran iguales o fuera superior Ticagrelor. No se sabe bien cuál fue el motivo de ese estudio. El estudio tiene algunas limitaciones metodológicas, también tiene varias fortalezas, pero tiene varias limitaciones metodológicas que son las que mencionamos: diseño abierto y no doble ciego, un estudio de bajo presupuesto donde los pacientes fueron seguidos por teléfono, un porcentaje importante de pacientes que no alcanzaron a completar el estudio de 12 meses con la terapia antiagregante a los cuales fueron randomizados. 1 de cada 5 pacientes no se fue de alta con el antiagregante al cual fue randomizado. O sea, tuvo varias limitaciones el estudio. Y a mí me pareció que era un estudio que no iba a cambiar la práctica habitual. O sea, requería confirmación ese estudio. Y así se expresaron varios editoriales y varios comentarios, incluso comentarios por Twitter, en redes sociales, de la gente que comentaba el estudio. Y bueno, por eso llamó un poco la atención que ahora, en septiembre, la Sociedad Europea de Cardiología tomara esta única evidencia de un estudio que es un estudio que tiene sus fortalezas, pero que no parece ser tan concluyente, para poner que hay que usar de preferencia Prasurel por sobre Ticagrelor en pacientes con síndrome agudos no ST que van a estrategia invasiva como recomendación 2A. Bueno, fue decisión de la guía. La verdad, la mayor parte de los expertos en el tema de la trombosis dicen que es una evidencia de alto peso, una evidencia importante, pero no concluyente ni suficiente para cambiar la práctica habitual. Eso es lo que se dice en el mundillo de la antiagregación y la trombosis. Yo coincido con eso. Me parece que el estudio es un estudio importante, muy valioso, pero que tiene varias limitaciones, y es el único estudio que ha comparado cabeza a cabeza estas dos drogas, sacando el Praga 18, que es un estudio muy chiquitito y con muchas limitaciones, que realmente no aportó tanto. Pero bueno, la guía lo tomó en serio y lo puso como recomendación 2A. Así Perfecto. Que bueno, esa fue la opinión de la Sociedad de Cardiología. Clarísimo, Ale. Ale, te quería hacer una pregunta más. Alejandro, perdón. Perdón. No, si vamos a hacer este tipo de antiagregación moderna con la eficacia y la evidencia que hay actualmente, 3 meses las dos, y a los 3 meses suspendemos la aspirina y dejamos solamente un bloqueador potente. ¿Y a los 12 meses qué hacemos? Porque algo esbozaste, pero evidencia después de los 12 meses no hay. De dejar uno solo. ¿Vos qué hacés a los 12 meses? Mirá, es un muy buen punto. Hay dos opciones. Una opción es pasar a clopidogrel para reducir un poco el costo del tratamiento, porque dejarlo a un paciente de por vida con Ticagrelor es realmente muy costoso, es muy complicado, tiene que tomar 2 comprimidos por día, y encima una droga que vale mucho más que un antiplaquetario de los baratos, de los antiguos. Entonces uno podría decir, bueno, al año suspendo el Prasurel o el Ticagrelor y lo paso a clopidogrel como monoterapia. Otra opción es suspender el bloqueante P2O2 y pasarlo a aspirina. La verdad, no hay ensayos randomizados, queda a criterio de cada uno. A mí, en principio, yo diría, bueno, pasemos la aspirina hasta que haya nueva evidencia. En principio, yo elegiría la monoterapia con un bloqueante P2O2 potente hasta el año, o un poquito más del año. El Twilight se hizo hasta 15 meses, porque fueron 3 meses más un año después de monoterapia antiagregante, y a los 15 meses pasamos a prevención secundaria en un paciente que está estable con aspirina en monoterapia. Hasta que haya nueva evidencia que diga que la aspirina hay que usarla también en forma selectiva en prevención secundaria, claro. En algunos sí, en otros no. Hasta ahora la evidencia dice eso. Pero bueno, una alternativa sería hacer lo que se hizo en el STOP-DAP, que ellos están planteando de seguir a 5 años con clopidogrel en monoterapia para tratar de reducir el riesgo de sangrado sin darle doble antiagregación. Bueno, a veces pasa que un paciente, si es alérgico a la aspirina, le tenés que dar clopidogrel porque no puede recibir aspirina. Sería una alternativa. Pero en principio, si me preguntás a mí, yo te diría, suspendamos el Ticagrelor o el Prasurel, pasamos a aspirina y extrememos las medidas de prevención de los factores de riesgo y las medidas de prevención secundaria. Excelente.
Lo mismo ¿Quién que tenía una? decíamos hace 2 o 3 años. Franco. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Alejandro, volviendo al tema del ISARRAC 5, y que también las guías hablan del pretratamiento en base a la COUS, que nos decía que el prasugrel no había evidencia de reducción de riesgo isquémico con aumento del sangrado. ¿Qué opinión te merece este cambio también en el paradigma de que el pretratamiento se haga en la sala de hemodinamia y no como aprendimos en la residencia de hacerlo en la unidad coronaria antes de llevarlo? Sí, es un buen punto eso. Bueno, lo que pasa es que con el pretratamiento había bastante debate también, porque en el estudio Atlantic, que se hizo con ticagrelor, el ticagrelor, a pesar de que no hubo diferencias en el punto final primario, que era un punto final primario combinado con el pretratamiento con ticagrelor, parecía haber una tendencia hacia menor trombosis del stent cuando se hacía pretratamiento con ticagrelor que como se hacía el tratamiento en la sala de hemodinamia. Mientras que al revés pasó con el ACOAS. En el ACOAS aumentaba el sangrado, pero no bajaba los químicos, pretratamiento con clopidogrel. Entonces, en el prospecto de la droga dice que hay que hacer no se conozca la anatomía coronaria y se esté procediendo a hacer la angioplastia. Es cierto que hay bastante debate. En los últimos tiempos la tendencia fue a tratar de ser más proclive al pretratamiento y dar la doble terapia antiagregante lo antes posible si es un infarto con supra-ST que va a angioplastia primaria, pero si no es una angioplastia primaria y es síndrome coronariano agudo no ST, si el paciente va a ir rápido a la sala de hemodinamia en las próximas 12, 24 horas, y ahí darle la carga del antiagregante. Cuando uno usa la carga de antiagregante con antiagregantes potentes como prasugrel o ticagrelor, ya entre los 60 y 120 ya tenés efecto antiagregante, entonces no parece ser tan ventajoso el darle el tratamiento como pretratamiento antes de conocer la anatomía coronaria. Y por otra parte, bueno, tenemos la contra de que algunos de estos pacientes, sobre todo pacientes añosos, pacientes con antecedentes coronarios, a veces tenés el problema de que te encontrás con anatomías coronarias complejas y con anatomías quirúrgicas que después tenés que esperar para suspender el bloqueante epidociosis, que se vaya el efecto para poder someterlo a una cirugía de bypass. Pero bueno, la guía, analizando toda la evidencia disponible, consideró que no hay evidencia suficiente para sostener una estrategia de pretratamiento antiagregante en estos pacientes y que, dado que no hay ninguna indicación de que haya una ventaja y que puede llegar a ser perjudicial, por eso lo pusieron como indicación clase 3, que no está indicado y que no hay que usar. Excelente, muchas gracias, Alejandro. Bueno, decía Carlos que hay olor a cena y creo que fue una hijo de su excelente. madre. Te mandé en cana. La segunda parte no la digo. El mensaje fue así. Vamos terminando, tengo olor a por lo cena, menos convive. no quiero quilombos. Eso fue el mensaje. Pero esa parte yo no la decía, la dijiste solo. Sí, bueno, Ale, te doy mi saludo, después lo dejo a Carlos. Creo que era lo que esperaba yo porque te conozco, una actualización excelente con un tema diario, porque todos los días estamos con estos pacientes. Así que excelente actualización y la posibilidad de hacer preguntas del día a día que también nos diste tu opinión en aquellas que no hay evidencia. Pero muchísimas gracias. Te vamos a estar llamando el año que viene de nuevo, probablemente. Seguro que sí. Y bueno, de mi punto de vista, gracias a todos, a los panelistas, y bueno, y ahora cerrá Carlos. Bueno, gracias Ale, siempre es un gusto. Uno prefiere a veces sentarse a tomar un café con vos y hablar. Cada vez que lo hacemos, al día siguiente me estás mandando todos reprints de los temas que habíamos hablado el día anterior y hace mucho que no nos vemos personalmente, lamentablemente. Les agradezco a todos, a Pedro, a los panelistas, y les informo solamente, y obviamente a Alejandro, y el próximo viernes de cardiología, les digo que teóricamente era el 27 de noviembre, pero probablemente lo pasemos al 5 de diciembre, porque el invitado justo ese día no podía, además está el Congreso de Cardiología, tengo entendido, el 27 de noviembre. Así que el próximo viernes de cardiología, en vez de ser el último del mes, va a ser el primero. Sería el 4 de diciembre. Ya después le vamos a acercar el tema y el invitado si nos confirma. Nada más. Muchas gracias a todos. Tengan un buen fin de semana y cuídense. Antes de despedirnos, les escribí en el chat mi mail y mi teléfono.
Si necesitan artículos o diapositivas o material sobre lo que se vio en la clase, con todo gusto me escriben y lo compartimos. No, el Power, Ale, si podés, porque lo ponemos en una página de los residentes. Así que si podés el Power, ahí te lo había anotado, mandalo y lo vamos a compartir con los chicos. Dale, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, buenas noches, un placer. Saludos a todos. Chao, Hasta luego, gracias. Nos vemos pronto.